Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos amados, paz del Señor. Cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras Sagradas, nos damos cuenta que aparte de la creación gloriosa de los cielos, de la tierra, del mar, de las galaxias, del ser humano, de los animales, existe un diseño muy precioso en la creación, y ese diseño muy precioso que en Efesios 2:10 le llama el apóstol Pablo la obra maestra de Dios, es la iglesia. Y la iglesia Dios la colocó en la tierra porque la iglesia va a cumplir el propósito que Dios estableció en la eternidad. En esta tierra hoy caída hay un grupo de personas que es el reino de Dios, que tiene las leyes en ese reino, las leyes de Dios, y es ese grupo de personas acá en esta tierra caída que va a llevar a cabo la obra que Dios quiere que sea llevada. En los cielos, aunque nosotros no sabemos porque no hemos ido, si pronto alguno ha ido, pues sería bueno que nos lo informara. En los cielos se está llevando a cabo la obra de Dios. Se está llevando a cabo la voluntad de Dios. ¿Recuerda el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra. Quiere decir que en los cielos se está haciendo el propósito de Dios. Entonces también quiere hacerlo acá en esta tierra caída y ha escogido un grupo de personas, que es la iglesia, para llevar a cabo ese propósito, ¿cierto? Y la iglesia, permítame utilizar este término porque la iglesia no es un lugar. La iglesia somos nosotros, lo entendemos claramente. Pero permítame utilizar este término. La iglesia no es solamente un lugar para levantar las manos y decir gloria a Dios, aleluya. La iglesia es mucho más que eso. ¿Sí? Y vamos a mirar que la iglesia, y al referirnos a la iglesia nos estamos refiriendo al conjunto de miembros que hacen parte de cada iglesia. Nosotros como iglesia, la Escritura nos muestra que la iglesia, como lo dije ahorita, aparte de levantar las manos y decir gloria a Dios, aleluya, tiene un propósito y unas funciones y responsabilidades bien definidas en la Biblia. Muy definidas y muy claras. Y vamos a mirar acá, en estos versículos, parte de esa función y parte de la responsabilidad que tiene la iglesia en este mundo caído. Versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Sabemos nosotros que la epístola primera Timoteo, segunda Timoteo y Tito son epístolas de corrección y de disciplina para colocar cosas en orden. Le han llamado en teología las epístolas pastorales. Pablo envió a Timoteo estas instrucciones por medio de esta carta porque posiblemente no lo iba a poder ver muy rápido. Las distancias que se recorrían en el mundo de los apóstoles, en el tiempo de los apóstoles, para evangelizar eran distancias largas. Ir de Siria a Grecia no era rápido, era en barco, no había avión, tampoco había WhatsApp para escribirle a Timoteo. Entonces era demorado muchas veces la comunicación entre los obreros. Entonces Pablo le envía estas instrucciones a Timoteo, ¿cierto? Porque él quería ir pronto, porque en la iglesia en Éfeso estaban sucediendo situaciones que ameritaban la presencia del apóstol Pablo en medio de esa iglesia. ¿Por qué? Bueno, primero, porque fue el que la fundó, primeramente, porque fue el que trabajó en ella. Ahora envía a un colaborador joven, Timoteo, para que pueda ayudar a la iglesia, pero se ve que Pablo necesita también ir a ayudar a Timoteo en esas situaciones. Entonces, por eso dice, esto te escribo. ¿Qué es lo que le escribe? Bueno, primeramente, podríamos decir que puede empezar por el contexto del capítulo 3, del liderazgo de la iglesia. Pero en sí, el contexto más amplio empieza en el capítulo 1, versículo 3. Cuando dice,
como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que nos enseñan diferente doctrina. Y empieza. O sea, le da instrucción. Entonces, esto te escribo, todo eso, lo que le había escribido, ¿cierto? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto. Entonces, el énfasis de lo que le estaba escribiendo Pablo y lo que quería hablar era de los requerimientos para el liderazgo de la iglesia. Recuerda lo que dice ahí Timoteo cuando empieza. Bueno, las iglesias necesitan obispos, necesitan ancianos, necesitan pastores. Pero es necesario que los pastores sean esto y no sean esto. ¿Sí? Que sean irreprensibles, pero que no sean pendencieros. Generalmente, las características para escoger a un anciano, para nombrarlo, siempre son características espirituales, ¿cierto? Entonces, no puede ser esto. ¿Qué no puede ser? Por ejemplo, pendenciero. Pendenciero es golpeador. ¿Sí? Porque desacreditaría el testimonio del Señor. Entonces, Timoteo le dice, le escribo estas cosas, todo lo relacionado también con el liderazgo de la iglesia, ¿cierto? Cómo Timoteo tenía que proceder, cómo tenía que tratar los asuntos prácticos del liderazgo en la asamblea local, ¿cierto? Pero le dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, o sea, él quería ir rápido a ver a Timoteo porque lo que estaba sucediendo ameritaba que Pablo llegara rapidísimo allá. Y como vemos nosotros por todas las epístolas, la primera y segunda Timoteo y Tito incluso, efectivamente había grandes problemas en las iglesias, en esas iglesias de la región. Y eran problemas que tenían que ver con falsos maestros, falsos líderes en medio de la iglesia. Entonces, claro, eso ameritaba que Pablo fuera corriendo, hermano. Quería ir rápido, con rapidez. Porque hay algunas cosas en la iglesia que necesitan ser tratadas urgentes, hermano. Hay algunas cosas que nosotros las consideramos, oramos, hablamos y esperamos. Hay algunas cosas que las consideramos, oramos, hablamos y hacemos. Porque depende de la gravedad del asunto. Entonces aquí era urgente que Pablo llegara, ¿cierto? Entonces, aunque tengo la esperanza de ir pronto a ver, porque quiero ayudarte a tratar las situaciones que están viviendo allá. Versículo 15, y aquí es donde vamos a centrar la carga del compartir en el día de hoy, hermanos. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué le dice? Para que si tardo, ya lo dije, Pablo posiblemente estaba en Macedonia, ir a Éfeso no era fácil, no era rápido. Entonces, si Pablo se demoraba más de lo que había presupuestado, ¿cierto? Si se demoraba un poco más para él ir personalmente, entonces te doy las instrucciones para que sepas cómo debes hacer mientras yo llego. Eso es lo que le está diciendo. Te dejo unas instrucciones para que sepas lo que debes hacer, cómo lo debes hacer, cómo debes tratar los asuntos espirituales en la iglesia hasta que yo llegue. Entonces, por si me tardo, te dejo unas instrucciones, ¿cierto? Por si me tardo, te dejo unas instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Bueno, todo lo que le acaba de decir. Ahora, ¿qué vemos nosotros implícitamente en esto? Que Pablo mentoreaba a Timoteo para que Timoteo pudiera ayudar a las asambleas locales. Naturalmente, para que Timoteo hiciera este trabajo de corregir, de ayudar, de saber cómo conducirse en la casa de Dios, primeramente Pablo hace un trabajo de mentoría con él para que él entonces tenga entendimiento, experiencia espiritual para poder ayudar a las iglesias en su entorno, ¿cierto? Y aquí le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Aquí está. Para que sepas cómo debes conducirte. La palabra griega anatresfeti significa algo así como la manera de vivir, comportarse, conducirse de cierta manera, vivir de una cierta manera, ¿cierto? Y el diccionario de Vine dice que indica
ello la manera de vivir de uno y su carácter. Esta misma palabra, cuando dice conducirte, aparece en Primera de Pedro 1:15. Yo la voy a leer rápido para que usted no la busque. En Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esa manera de vivir es la misma palabra griega para conducirte en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 que estamos leyendo acá. ¿Listo? Pero me llama la atención algo, hermanos, que esta palabra conducirte, ese verbo está en voz pasiva. Entonces literalmente yo tengo un interlineal que lo traduce ser conducido. ¿Sí? Naturalmente nos vamos a conducir nosotros, pero lo que trata de decir el texto es que hay algunos factores que nos van a enseñar a conducirnos en la casa de Dios. ¿Cuáles son esos factores? El Espíritu Santo. No podemos sacar al Espíritu Santo de esa ecuación. Es el que nos va a enseñar desde el interior a conducirnos en la casa del Señor. Los escritos, en este caso este escrito iba a enseñarle a Timoteo cómo conducirse en la casa del Señor. Ahora a nosotros nos llega la Biblia completa y ella nos enseña cómo debemos vivir y conducirnos en la casa de Dios. ¿Sí? Pero también los líderes de las iglesias, los ancianos, los obispos, los pastores de las iglesias también dan pautas en ejemplo y en doctrina de cómo debemos conducirnos en la casa del Señor. Ahora, viene la pregunta. ¿Está hablando Pablo solamente diciéndole a Timoteo cómo debe conducirse él? ¿O también es una aplicación de cómo debe conducirse los cristianos en general de todos los tiempos? El texto griego tiene la aplicación para las dos cosas. El texto griego va a entender como si fuera solamente para Timoteo, pero el texto griego también da a entender que si fuera solamente, que fuera para todos los creyentes en todos los tiempos, para que aprendan a tratar situaciones específicas en la iglesia. Porque aquí no está hablando tanto del carácter moral de Timoteo. No le está diciendo, bueno, usted debe dejar de pecar, de ser mentiroso, de ser adúltero, de ser fornicario, de ser ladrón, etcétera, etcétera. No está hablando de eso. Está hablando cómo debe conducirse para tratar los asuntos del liderazgo y prácticos de la iglesia. Esa es la manera que le está diciendo de cómo debe conducirse, ¿sí? Porque, ya lo dije al principio, las epístolas estas que se llaman pastorales son epístolas de corrección y de disciplina, sobre todo, ¿cierto? Entonces, estas palabras, cómo debes conducirte, indican que la epístola da a Timoteo instrucciones de cómo cuidar la iglesia. Y instrucciones que aplican para todos los tiempos, para todos los hermanos y sobre todo para los hermanos que están en el liderazgo. Entonces, Pablo va a explicarle a dónde debe conducirse y cómo debe conducirse. Entonces le está diciendo, para que sepas cómo debes conducirte, ¿en dónde? Texto, en la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios. ¿A qué se refiere casa de Dios? Aquí esta palabra casa de Dios, yo creo que no tiene tanto el sentido de familia, sino que tiene más el sentido de templo. Tiene más ese sentido de templo. Dios tiene una habitación y una morada en los cristianos. Y esa es su casa, el templo de Dios, la iglesia. Entonces, Pablo deja instrucciones de cómo debemos conducirnos en dónde. En su casa, naturalmente. Las demandas espirituales nos llevan no solo a conducirnos adecuadamente en la casa, sino en dónde. En todas las esferas, en el mundo en donde estamos. Pero primeramente, hay una manera de conducirnos en la casa de Dios. Y va a utilizar Pablo 3 adjetivos para hablar y mostrar qué es la casa de Dios. Y aquí es donde vamos a entender algunas cosas de las responsabilidades y funciones que tenemos como iglesia. 1. Esos 3 adjetivos son 3 características de la iglesia. La casa de Dios, ¿qué es? Esa palabra ¿qué es? Esa frase, ¿sabe qué es? Es una aclaración. Es como una explicación. La casa de Dios, ¿qué es? ¿Qué es la casa de Dios? 1. La iglesia del Dios viviente. Entonces, si hablamos
de la iglesia, de la casa de Dios en el sentido del templo de Dios, entonces podemos decir que podemos contrastarla con un ídolo. Porque el ídolo pagano no tenía vida. Era algo muerto, ¿cierto? Y Dios vive en un templo vivo. El Dios vivo, viviente, vive en un templo vivo, hermanos. Y Dios, el Dios viviente, que tiene vida y le dio vida a este templo, vive en este templo. ¿Y sabe qué hace en este templo? Actúa y obra en él. En la medida que como creyentes, digamos, le demos la libertad para que el Dios viviente pueda obrar en nosotros, ¿cierto? Entonces el Dios es viviente, por tanto su iglesia es ¿qué? Viviente. La ha hecho viviente. Porque el Dios viviente vive en su templo viviente. Y camina en el templo viviente y vive en el templo viviente. Por eso, nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. Nuestra vida debe mostrar al Dios viviente. Y hay veces hay cristianos que tienen a Cristo en el corazón, pero lo tienen muy en el fondo. Ahí casi no se ve, ¿cierto? Entonces las demandas espirituales es que como el Dios viviente vive en su templo viviente, la iglesia también debe ser viviente, o sea que también tiene vida y transmite la vida. ¿Listo? Entonces, el Dios viviente debe ser conocido en la iglesia viviente por cómo vive, por su vivir, por su vida, ¿cierto? Esa es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Segunda característica y otro adjetivo que utiliza Pablo para decir qué es la iglesia, qué es la casa de Dios. Es la iglesia del Dios viviente y dos, es columna de la verdad. ¿Por qué digo columna de la verdad? Porque las dos frases van unidas a la verdad, columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia, la casa de Dios, donde Dios vive, mora, reside, que somos nosotros en ese templo, es la iglesia de Él, donde Él manifiesta su vida, pero también la iglesia, la casa es columna de la verdad. ¿A qué se refiere esta imagen de Pablo cuando dice que la iglesia es columna de la verdad? Entonces, naturalmente, Pablo está utilizando una metáfora y es la imagen de una arquitectura que Timoteo pudo entender claramente en ese tiempo. Recuerda que Timoteo estaba en Éfeso. Y en Éfeso había una de las 7 grandes maravillas de la antigüedad. Y era el templo de Diana o Artemisa. Y ese templo de Diana o Artemisa era una de las 7 maravillas de la antigüedad porque tenía una particularidad. Tenía 127 columnas. Y muchas de esas columnas eran de mármol. Y muchas de esas columnas eran adornadas con joyas y con enchapes de oro. Era una de las 7 maravillas de la antigüedad. ¿Listo? Entonces, cuando él habla, la casa de Dios, que es la columna de la verdad, entonces ya los escritores, los receptores originales, y Timoteo ya empezaban a entender la metáfora, la imagen que Pablo estaba tratando de presentar. Sabemos nosotros que es una columna porque en la ciudad donde vivimos tenemos el templo de Artemisa o de Diana, donde hay 27 columnas. Entonces entendemos claramente la figura. Eso lo hacían los apóstoles. ¿Listo? La palabra griega para columna es estilos, así como cuando va a la peluquería, así, estilos. La palabra griega. Y esa palabra estilos significa pilar. El diccionario de Vine dice columna que sostiene el peso de un edificio para apoyar una estructura, pero aparte de recibir el peso de una estructura y apoyarla, en los tiempos del apóstol Pablo también en la agora, en el mercado público, se colocaba una columna para poner avisos, para que las personas pudieran leer los avisos allá en los tiempos de los apóstoles.
Entonces vamos entendiendo, según el contexto histórico, para qué servía la columna. 1, para sostener, y 2, para anunciar. Vamos entendiendo, ¿cierto? Entonces la iglesia que Dios puso en esta tierra caída, la ha escogido para proclamar su verdad y exhibir su verdad y sostener su verdad. La casa de Dios es la columna de la verdad. Dios entonces ha dado a la iglesia responsabilidades y funciones. Y una de nuestras funciones es ser columna de la verdad. ¿Qué entendemos? Que la iglesia, permítame decirlo nuevamente, es un lugar, el único lugar en la tierra que soporta la verdad, que tiene la verdad, que carga la verdad. No hay otro lugar en la tierra donde esté la verdad. Y yo sé que por eso han acusado al cristianismo de ser una religión exclusiva. Porque nos dicen, es que ustedes creen que la salvación es única y exclusivamente en Jesucristo. Pues sí. En eso somos exclusivos, porque el Padre reveló que la única manera de ser salvo es a través de Jesucristo. Puede ir al Himalaya de rodillas y volver, hermano. Puede ayudar a los viejitos a cruzar la calle y le puede dar confite a los niños. Pero el hombre no se salva por otra vía. La única vía de salvación es a través del arrepentimiento en la obra de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otra vía de salvación. Esa es la verdad. Entonces la iglesia sostiene y carga esa verdad. Y sostener la verdad es entenderla, recibirla y practicarla. Eso es sostener la verdad. Entonces la casa de Dios es uno, la iglesia del Dios viviente. No es un templo muerto. Y porque no es un templo muerto, actúa como siendo columna de la verdad. Y los falsos maestros en Éfeso eran reconocidos por no practicar la verdad, en este caso la palabra de Dios. Ellos eran reconocidos por su vida. Mucho bla, bla, bla y de vida nada. Entonces, claro, la iglesia se daba cuenta. Entonces, pues, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Y mire que el mismo problema tenían los hermanos a quien le escribe Jacobo, Santiago. ¿Recuerda? Los exhorta porque eran meros oidores de la verdad, de la palabra, y no eran hacedores de la palabra. Hasta ese punto está llegando a la iglesia. Entonces, eso era característico de los falsos maestros, ¿cierto? Entonces, la iglesia tiene la función y responsabilidad de sostener y exponer la verdad de Dios. No hay nadie más en la tierra que tenga ese gran y alto llamamiento de exponer la verdad y sostener la verdad. La iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad del vecino. Es responsabilidad de la casa de Dios. Ni de los primos ni de los sobrinos. Es responsabilidad de todos nosotros seguir pidiéndole al Señor que su verdad sea cada vez más abierta en nuestro corazón, sosteniéndola y anunciándola, evangelizando, llevando las buenas noticias, llevando la verdad que tenemos que anunciar, porque el pilar, la columna, no era solo para sostener, sino para también anunciar. ¿Listo? ¿Y qué más dice? La casa de Dios es uno, la iglesia del Dios viviente, no es un templo muerto, vivo. 2, es columna, estilo de la verdad. Y 3, ¿cuál es la otra figura? Baluarte de la verdad. Eso es lo que somos. Son figuras que utiliza Pablo para tratar de enseñar de una manera práctica a los receptores originales de la carta, porque ellos sabían de lo que se estaba hablando en ese tiempo. A nosotros es que nos toca venir a investigar qué significaba una columna en ese tiempo. En cambio, cuando ellos recibieron la carta, ustedes son la casa del Dios viviente. El templo, el naos, así entendemos. Ustedes son el estilo de la verdad. Sí, claro, sí, sabemos que es una columna. Ustedes son baluarte de la verdad. Ellos no necesitaban traducirlo, lo entendían. En cambio, nosotros tenemos 2000 años de distancia, idiomas diferentes, contextos culturales, sociales diferentes, históricos diferentes. Entonces tenemos que ir a investigar qué era eso para aplicarlo a nuestro tiempo.
Entonces la iglesia sostiene la verdad, la casa de Dios sostiene la verdad. Es una casa que tiene columna y esa columna sirve para sostener la verdad y anunciar la verdad. También, ¿qué más es la casa de Dios? Baluarte de la verdad. Y esta palabra baluarte, la palabra griega edraiomá, significa como una muralla, como un fuerte. Más o menos trata, en algunas partes lo traducen como defensa o sostén también. Quiero leer aquí la versión de la Bover Cantera, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, más por si tardare, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. Reina y Valera 1995, no sé si alguien la tiene, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad, traduce Reina y Valera, del 95, ¿cierto? Entonces, ¿qué lleva la idea de baluarte? La idea de baluarte conlleva en sí la idea o el pensamiento de una estructura defensiva. Eso es lo que lleva la idea del baluarte, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos aprendiendo? Que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente que es encargada de anunciar la verdad, de proclamar la verdad, de sostener la verdad, pero de defender la verdad. Y por eso todos nosotros como creyentes necesitamos ser instruidos en la verdad. ¿Qué es la verdad? Vamos a seguir mirándolo. Pero primero, tenemos que saber qué es la columna y qué es el baluarte. Entonces, ya sabemos que la columna sirve ¿para qué? Para sostener el peso que le ponen encima y también en el contexto histórico para anunciar. Y el baluarte habla de una barrera que es impenetrable. Cuando venían las fuerzas enemigas, entonces se colocaba un baluarte, una barrera, ¿cierto? Y ahí entonces el enemigo se estrella contra esa barrera, Entonces, ¿por qué la iglesia, la casa de Dios también es una muralla de la verdad? Porque la iglesia tiene un enemigo, que es el enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios va a tratar de distorsionar la verdad. Y generalmente la verdad tiene que ver con la obra y la persona de Jesucristo. Y es lo que el diablo más va a atacar. Entonces, por eso nosotros debemos también instruir a la iglesia en doctrina, no solo en vida y en doctrina. Porque si las instruimos en doctrina, vamos a suponer, la instruimos en doctrina acerca de quién es Jesucristo. Su naturaleza, su deidad, su encarnación, su nacimiento, su muerte, resurrección, ascensión, etcétera, etcétera. Entonces los creyentes vamos a estar robustos en la verdad y cuando venga un testigo de Jehová, no nos vamos a ir con ellos. Y el testigo de Jehová y le dice, Jesucristo es la primera creación de Dios. Jesucristo no es Dios. Oh. Y cuando somos instruidos en la verdad, entonces vienen los mesiánicos, Yahshua Mashiach. Oh. Uy, qué verdad tan maravillosa. Ya sabe usted que la verdad no es eso, la verdad es Jesucristo el Señor. Entonces, hermano, vamos a leer un versículo que en el Antiguo Testamento hay esa figura. Los profetas del Antiguo Testamento servían como columnas de la verdad para anunciarla y baluarte para defenderla. Vamos a ir a Jeremías. Jeremías, capítulo 1, versículo 7, y vamos a ver el llamamiento de Jeremías. Entonces la casa de Dios es la muralla que Dios ha edificado, ha puesto para defender su verdad en la tierra. Hermano, y estamos en un tiempo de relativismo. No hay un tiempo con tanta relatividad como el nuestro, hermanos. No hay verdades absolutas, todo es relativo. Nosotros necesitamos volver a levantar en alto las verdades absolutas de Jesucristo y de Dios.
Jeremías 1, vamos a ver los baluartes de Dios en el Antiguo Testamento. 1:17. A Jeremías, cuando hace Dios el llamamiento a Jeremías. Dice, tú pues, cíñete tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no vencerán, porque yo estoy contigo, dice Yahvé, para librarte. Jeremías actuaba en el Antiguo Testamento como esa columna y como ese baluarte. Era encargado de anunciar la verdad de Dios, pero también era una muralla en contra de los enemigos de Dios. Y eso es la casa de Dios, hermano. Eso es la casa de Dios. Entonces, la responsabilidad de Jeremías era la proclamación de la verdad de Dios como portavoz de Dios o como profeta de Dios. Y también al proclamar esa verdad la defendía, hermanos. Cuando se proclama se defiende la verdad. Y Dios ha puesto también a la iglesia como una columna de hierro, como un muro de bronce contra toda la tierra. La casa de Dios es la iglesia de Dios viviente. Es una casa fortificada donde reside la verdad. La iglesia del Dios viviente. ¿Por qué se necesita defenderla? Porque hay alguien que quiere atacarla. Está implícito en eso. El enemigo de Dios con todas sus huestes. Es el enemigo de la verdad. Por eso el diablo siempre va tratando de tejer estrategias para distorsionar la verdad. Entonces, como sabe que no puede destruir la verdad, entonces la mina y presenta un Cristo diferente, porque él sabe, él lee Biblia y mucho más que muchos creyentes. Y él sabe y lee que la salvación es solamente por la obra de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Corre un poquitico esa verdad para que el hombre no sea salvo. Entonces vienen y le dicen a usted dice la salvación es por la fe en Jesucristo, es por gracia a través de la fe. Y entonces viene alguien y le dice, sí, es por fe más Moisés. O sea, circuncidándose, guardando Shabbat, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es eso? Lo que decía Agustín de Hipona. El problema no era la negación de la verdad, sino una añadidura a la verdad. Ese es el problema. Entonces, por eso nosotros debemos entender bien qué es la verdad para defenderla, para vivir de acuerdo a esa verdad, para anunciar esa verdad. ¿Listo? Y el capítulo 4, ahí mismo de Timoteo, no lo vamos a leer, pero quiero que solamente lo mire. ¿Y sabe cómo comienza? El Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir? Está bien hablando de la verdad. Quiere decir que había algunas iglesias, va a haber algunas asambleas que se van a alejar de la verdad. Los líderes van a negociar los principios fundamentales del evangelio. Van a comprometer la verdad del Señor, hermanos. Y ahí es cuando el enemigo prospera. Pero nosotros debemos sostener la verdad de la palabra del Señor, hermanos. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es la verdad? Porque ha dicho que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, es columna de la verdad y baluarte de la verdad. ¿Qué es la verdad? Esa fue la pregunta que le hizo Pilatos al Señor. ¿Qué es la verdad? La tenía delante de sus ojos. Esa es la verdad. No lo ha dicho él, yo soy el camino, la verdad. Pero la verdad principal que la iglesia debe atestiguar es la persona y la obra de Jesucristo resumida en el versículo que sigue. Esta es la verdad. El versículo que sigue, 16, ese es el resumen de lo que es la verdad. ¿Por qué? Porque los falsos maestros no predicaban la verdad. Porque si eran falsos maestros no conocían quién era Jesucristo. No conocían su persona, no conocían su obra. ¿Cierto? Entonces, hermano, la responsabilidad de la iglesia es sostener inquebrantablemente la verdad de Dios. ¿Cierto?
La iglesia sostiene la verdad, anuncia la verdad, pero sostener y anunciar la verdad no solo es hablarla. Sostener y anunciar la verdad es vivirla. William Hendrickson, en su comentario a la epístola de Timoteo, dice que hay 8 formas en que la iglesia se manifiesta como columna de la verdad y sustento de la verdad. Entonces dice, 1, debe obedecerla, oírla y obedecerla. El que tiene oídos para oír, oiga. Tiene que usarla. Cuando le dice a Timoteo que usas bien la palabra de verdad. Tiene que guardarla. El Salmo dice, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debe sostenerla. Pablo dice, asidos de la palabra de verdad. Debe meditar en ella. Debe defenderla. Pablo dice que estaba puesto para la defensa del evangelio. Debe divulgarla. Cristo le dijo a los apóstoles que anunciaran desde Jerusalén hasta Samaria y los confines de la tierra la verdad. Amén. Cristo le dijo a los apóstoles, vayan a las naciones, hagan discípulos y enséñenle todas las cosas que le he mandado a ustedes. Y sostener la verdad también habla de vivir, de demostrar el poder de la verdad con vidas santas. Mire, hermano, si hay algo que evidencia que lo que predicamos es verdad, ¿sabe qué es? Mírese al espejo. Vidas transformadas. No hay nada más poderoso para mostrar que el evangelio sí es verdad. Las vidas transformadas que hemos visto de muchos santos del Señor. No es un cuento de hadas. Y también tenemos que decir, ojo, no confundamos verdades con tradiciones. Porque a veces también nosotros tendemos a confundir, tenemos ciertas tradiciones o prácticas en medio de las iglesias y hay veces las hacemos norma y verdad. Eso no es lo que hay que sostener la palabra del Señor. Entonces por eso muchas veces suceden inconvenientes en la iglesia porque vienen 20, 30, 50 años haciendo las cosas de una manera, vamos a suponer, digamos, los hermanos cuando van a orar se arrodillan. Y bueno, para allá hay un hermano algún día que quiso arrodillar sentado. Entonces ya empiezan los problemas porque los hermanos están saliendo de lo que hemos aprendido como fundamento. Eso no es verdad, la verdad es la palabra, a eso se refiere. Entonces sostenemos la verdad, no sostenemos tradiciones o costumbres. ¿Listo? Entonces, una de las funciones específicas de la iglesia es ser la habitación, el templo de Dios, ser columna que anuncia y sostiene la verdad y ser baluarte, muralla en contra de la verdad. ¿Cierto? Pablo lo dijo así, mira, en 2 Corintios, vamos a ir rápido a 2 Corintios, capítulo 13, versículo 8. 2 Corintios 13, versículo 8. Ya les hablo ahorita del contexto. 2 Corintios capítulo 13, versículo 8. Dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Cuál es el contexto de esto? ¿Cierto? Pablo quería disciplinar a los que estaban andando inadecuadamente. Pero lo que le está diciendo, bueno, si ustedes corintios viven de acuerdo a la verdad, Pablo no tenía por qué disciplinarlos. Él anteriormente anunció que iba a disciplinar a las personas que no andaban conforme a la verdad. Y este mismo lenguaje lo utiliza en Primera de Juan. Me alegro ver que tus hijos andan de acuerdo a la verdad. No es tanto algo teológico, doctrinal, sino algo vivencial, ¿cierto? Entonces, si una iglesia anda de acuerdo a la verdad, entonces no hay necesidad de que llegue la disciplina, ¿cierto? El apóstol no iba a usar disciplina en contra de los que andaban en la verdad. Lo mismo pasa entonces con la iglesia cuando vive la verdad. Cuando la iglesia vive la verdad, está en armonía con la voluntad del Señor. Y cuando vive la verdad, anuncia la verdad. Porque no se anuncia solamente con palabras, se anuncia con vida. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 13? El mundo conoceríais que sois mis discípulos si conocen las doctrinas fundamentales.
El mundo conocerá a mis discípulos sí. Esa condición, si se aman unos a otros, o sea, la vida, la experiencia. Listo. Entonces, ¿qué concluimos? Que la columna sostiene en la estructura de la casa, ¿cierto? Y el baluarte presenta la defensa, ¿cierto? La muralla. La iglesia, entonces, permíteme utilizar nuevamente, es el lugar en la tierra caída que sostiene la verdad. La gloriosa verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad? Vamos a Timoteo. Ahora sí leamos el versículo 16. Esta es la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Esa es la verdad. Ese es el fundamento de la verdad. Somos columna de esa verdad. Somos baluarte de esa verdad. Debemos defender esa verdad y debemos anunciar esa verdad. Y se ve que los falsos maestros que se han introducido en Éfeso estaban predicando, las doctrinas que estaban predicando estaban afectando las doctrinas fundamentales, porque esto es algo fundamental de la fe cristiana, ¿cierto? Entonces, el apóstol manda a Timoteo a que se mantenga firme en la fe y en la proclamación de la verdad. Ahora, también debemos decir algo. La iglesia en el primer siglo, ya después de la muerte de los apóstoles, entrando el segundo siglo, tercer siglo, ellos tenían unos cánticos muy particulares que cantaban. Usted puede leerlo, hay un libro del hermano Justo González que se llama, 2 libros. 1, la Biblia en la iglesia antigua. Y 2, el culto en la iglesia antigua. Y ahí él enseña lo que puede entender cómo era más o menos el desarrollo cúltico eclesial de las iglesias en ese tiempo. Y él enseña que las iglesias en el primer siglo, terminando el primero, entrando el segundo y tercero, los cánticos eran los salmos. Eso lo dice Colosenses, salmodiando, cantando con cánticos, himnos espirituales y salmos al Señor. No como hoy cantamos canciones que no exaltan al Señor. Eso que me robaste el corazón y qué tal, suena muy bonito para música, para planchar, pero no es una canción, un cántico espiritual que exalte al Señor. Y la iglesia cantaba porciones de la Biblia. Hay 3 porciones de la Biblia que generalmente se cantaban. Y era Colosenses 2, del 5 al 11. Cristo, el cual existiendo en forma de Dios, no consideró a ser igual a Dios. Eso lo cantaba la iglesia. Otra porción que cantaba mucho era Colosenses capítulo 1 del 15 hasta el 21-22. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Y cantaban esta porción, que hoy la cantamos. Manifestado en la carne, justificado en espíritu, etcétera, etcétera. Entonces esta porción, este cántico, es la confesión que tiene la iglesia. Por eso dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces, esto es la confesión unánime que tenía la iglesia acerca de la verdad y el fundamento de su fe. Esto es lo que el apóstol llama el misterio de la piedad, que sencillamente es el misterio de la fe, ¿cierto? Esta verdad está confiada por Dios a su casa para que la proclame y para que la defienda. Nosotros en casa, en Villavicencio, durante aproximadamente 3 a 4 meses, en las reuniones que teníamos de mutualidad, hablamos del Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Evangelizamos a todos los cristianos allá. Todos debemos conocer qué es el Evangelio, porque esa es la verdad, es el fundamento de nuestra fe y es el misterio de la piedad. Y de esto que va a hablar aquí el apóstol Pablo. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. Es el fundamento de la fe, es el misterio de la piedad, ¿cierto? Entonces comienza hablando del misterio de la piedad, enfocándolo desde la eternidad a la
tierra y el mundo de los hombres en el tiempo y espacio, la encarnación del Verbo de Dios. El Verbo entró en la humanidad de los hombres y se hizo un hombre como nosotros. Y cuando predicamos el Evangelio, ¿qué decimos? Que el Hijo de Dios, Jesucristo, se encarnó para salvarnos de nuestros pecados. Quisiéramos hablar un poco más de esto, pero lo vamos a leer muy rápido. 2. ¿Qué más dice el misterio de la piedad? Que es la verdad, que es lo que debemos sostener y defender. Justificado en el Espíritu. La Biblia textual, la Biblia de las Américas traduce diferente. ¿Tú la tienes, Cecitar? Biblia de las Américas. Ese mismo versículo, el 16. ¿Dios fue manifestado en la carne o Él fue manifestado en la carne? Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu. Ahí. Vindicado en el Espíritu, dice la Biblia textual. Aunque la palabra viene de dicaios, no tiene el sentido tanto de justificar como lo entendemos para nosotros. ¿Qué es para nosotros la justificación? Declaratoria de no culpabilidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando estemos delante del trono del Rey de Reyes, ya no nos van a declarar culpable por el pecado y ya no nos vamos al infierno. Pero en Cristo no es así. Esta justificación en Cristo no es así porque Él no pecó. Él es intachable, Él es sin pecado. Entonces tiene más sentido esta traducción de vindicación. ¿Cierto? Vindicar significa acreditar, reconocer, testimoniar, declarar. Entonces el Verbo de Dios fue vindicado, reconocido, declarado como Hijo de Dios. ¿Cuándo? Bautizo. ¿Qué dijo la voz divina? Este es mi Hijo amado. Y en su resurrección el Espíritu Santo declaró que era el Hijo de Dios. Vamos a leerlo, eso sí vamos a leerlo. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, hablando acerca del Evangelio de Dios, acerca de su Hijo Jesucristo, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Esta palabra declarado viene de la palabra griega donde se deriva horizonte. Y esta palabra significa distinguir. Entonces, así como el horizonte sirve como línea que demarca y divide la tierra del cielo, la resurrección de Jesucristo lo separa a Él del resto de la humanidad como la irrefutable evidencia de que Él es el Hijo de Dios. Su resurrección demostró que era el Hijo de Dios. Entonces aquí el cántico está siguiendo la obra de Cristo. Está siguiendo su encarnación donde murió y está siguiendo su resurrección. Después de su resurrección viene ¿qué? Su ascensión. Y dice el texto, visto de los ángeles. ¿Cuándo lo vieron los ángeles? Naturalmente que está hablando de la encarnación. Porque los ángeles lo vieron mucho, llamémoslo así, tiempo antes. Si podemos hablar de tiempo. Pero antes de su encarnación lo vieron en la eternidad como el Verbo eterno de Dios. ¿Cierto? Entonces Jesús, Cristo, fue visto por los ángeles ¿cuándo? Uy, mire la Biblia. Su nacimiento, su tentación, la agonía en el huerto del Getsemaní. En su resurrección lo vieron, en su ascensión lo vieron. Fue visto por los ángeles. ¿Qué más? La verdad. Predicado a los gentiles. Después de morir y resucitar, el Salvador resucitado ahora es proclamado ¿a dónde? A los gentiles. Entonces aquí Pablo está tratando estos asuntos con los falsos maestros, porque los falsos maestros también eran judaizantes. Y ellos afirmaban que la salvación era únicamente para los judíos, pero que los gentiles se salvaban circuncidándose o guardando el sábado. Pero hermano, el Evangelio de la gracia no hace distinción entre ningún pueblo. No importa de qué nación, si usted cree en el Evangelio, es salvo, ¿cierto? Y usted sabe que 40 días después de su ascensión, desde el día en Pentecostés en adelante hasta hoy,
ha sido proclamado a los gentiles. Creído en el mundo. ¿Quiénes fueron los primeros que lo creyeron en el mundo? 7,000 judíos. ¿Se acuerdan? Bueno, 7,120. 120, 3,000 y 4,000. Entonces, el mensaje de la verdad, el misterio de la piedad que ha sido proclamado al mundo también ha sido creído primeramente en Jerusalén. Y luego millones y millones de personas sobre la faz de la tierra han creído a ese mensaje, el mensaje de la verdad. Mientras existan pecadores, hasta que se manifieste los cielos nuevos y la tierra nueva, las personas del mundo seguirán creyendo el misterio de la piedad. Misterio al cual creímos nosotros ya. Gracias al Señor. Y termina, la última línea del himno del misterio de la piedad es: recibido arriba en gloria. Ahora el Verbo tomó naturaleza humana y fue exaltado. La gloria que tenía antes en la eternidad se le fue comunicada ahora ya con su naturaleza humana. Y el Padre glorificaría al Hijo dándole un nombre que es sobre todo nombre. Glorificar es darle honor, exaltación. Toda rodilla se va a doblar ante ese nombre. El Padre lo glorificó, ¿cierto? Ahora el Hijo de Dios entró con su humanidad a la gloria. Y nosotros adoramos a ese hombre que está en la gloria, ¿cierto? Ese es el mensaje de la verdad. La iglesia entonces, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna que sostiene y anuncia la verdad y muralla que defiende la verdad. Hay cosas que nosotros como creyentes permitimos, como son las doctrinas generales, que Cristo viene antes de la tribulación, después de la tribulación. Bueno, se permite diferentes tipos de posiciones porque no afecta al fundamento de la fe. Sería que todo bueno que tuviéramos una unanimidad de entendimiento, pero si usted me dice a mí que el Hijo de Dios nos encarnó, vamos a tener problemas, hermano. Cuando alguien nos diga que el Hijo de Dios nos encarnó, la sangre debe empezar a correr por las venas muy rápido. Hay cosas que debemos defender a capa y espada, por lo que murieron los cristianos en los primeros siglos, por esa verdad, amados hermanos. ¿Qué aspectos prácticos podemos aprender de esto que hemos estado compartiendo hoy? Como iglesia, estamos llevando a cabo la función de sostener esta verdad. Como iglesia estamos llevando a cabo la función de alzar esta verdad. Como asamblea estamos siendo muralla para la verdad. Como asamblea nosotros estamos teniendo espacios donde, como iglesia local, los creyentes estamos entendiendo el misterio de la piedad. ¿Sabe qué pasa en estas iglesias donde las predicaciones son de superación personal, de tú sí puedes, de pare de sufrir, de que visualícelo y lo tendrá? ¿Sabe qué pasa? Son iglesias que no están fundamentando a los creyentes en el misterio de la piedad, que es el fundamento de la fe. Hermanos, como asamblea local tenemos la responsabilidad de sostener, de defender la verdad, anunciándola a través de nuestra vida. Jesucristo resucitado también debe ser conocido en nosotros, por nuestra vida, por lo que hacemos, ¿cierto? Entonces la función de la iglesia es alzar esa verdad y mantenerla firme. Ese es el misterio de la piedad. La iglesia es el columna y baluarte de la verdad.